Dios les bendiga, mis amados hermanos, Dios les guarde, donde quiera que estén, cualquier país que estén, mañana, tarde o noche. Yo soy el pastor Joel Vega y somos la Universidad UTEPA, Universidad Teológica y Psicológica de América. Amén. Hoy tenemos una clase muy especial. Vamos a trabajar para terminar la asignatura Introducción al Antiguo Testamento. Introducción al Antiguo Testamento. Como sabemos, en nuestras Biblias, el Antiguo Testamento está dividido en cuatro partes. Esas cuatro partes que está dividido el Antiguo Testamento Mm. son, eh, Pentateuco. son el Pentateuco, el Pentateuco, le sigue los libros históricos, mm, amén, los libros poéticos y los libros proféticos. Amén. Pero en la Biblia antigua están divididos en diferente. Amén. Eh, Están los Nevin, la Torá, el Nevin y el Ketubín. Amén. Eh, Hoy vamos a ver la última parte, que son los agiógrafos, que son los mismos del Ketubín. Amén. La división nuestra ahora es más clara, pero antes había libros históricos juntos con proféticos y los libros poéticos junto con proféticos. Pero hoy la Reina Valera al español la dividió diferente, con un poquito más claro que lo demás. Amén. Los agiógrafos, introducción al Antiguo Testamento. Amén. Vamos a, de verdad, hermano, que es una gran bendición nosotros poder compartir eh, esta asignatura. Amén. Gloria es el nombre del Señor. Aquí tenemos los agiógrafos o ketubín. Los agiógrafos o ketubín en hebreo, recuerda que agiógrafo es en español y ketubín es en ya la palabra hebrea. La Torá de los primeros cinco libros es ya en hebreo y Pentateuco ya es en español. Amén. Y, y lo Nevin es también una palabra hebrea para la subdivisión, pero nosotros le decimos profetas, los profetas. ¿Ve? Entonces, ellos lo dividieron en tres. Nosotros, ya la señora era para acá, la divide en cuatro. ¿Ve? Histórico junto, poético junto y profético junto. Y los primeros libros de Moisés, que son cinco. Amén. Los agiógrafos o ketubín en hebreo constituyen la tercera y última división del canon hebreo del Antiguo Testamento. Esta sección es una rica colección de diversos géneros literarios que complementan la ley, Torah, y los profetas, ofreciendo, aquí está, mira aquí hermano, Torah, la ley, ¿verdad? Los profetas, Nevin, ofreciendo una perspectiva más profunda sobre la relación de Israel y la vida de la fe. La Torá, ley, los Nevin, los profetas, y los agiógrafos, que son el Ketubín. Entonces, eh, los antiguos lo dividían de esa forma. Variedad literaria. Incluyen poesía lírica, sabiduría, profunda, narraciones históricas, detalladas y profecías tardías. Los Ketubín, hermanos, los Ketubín tenían parte de los libros históricos, ¿amén?
parte de los poéticos y parte de los proféticos. Es un poquito, los únicos cinco que estaban juntos son la Torá, el Pentateuco, los primeros cinco. Los profetas no incluían al profeta Daniel, sino que Daniel estaba en lo que tuvimos. Y libros históricos como Samuel, Reyes, estaban también en los Nevín, pero Crónica estaban en lo que tuvimos. O sea, es un poquito más enredadito, pero ya con la división ya al español, y esas divisiones se hicieron ya más claras, poético junto, profético junto, histórico junto. Función complementaria. Su propósito principal es enriquecer y expandir la comprensión de los principios divinos y la historia salvífica. Estructura inspirada. Desde tiempos antiguos, estos libros fueron considerados palabra inspirada de Dios, fundamental para la fe judía. Siempre ellos tenían esa creencia de estos mismos. Amén. Los tres libros poéticos. Los tres libros poéticos. Amén. Aquí podemos ver, hermano. Aquí tenemos, este es un grupo destacado. Este es los tres libros poéticos. Job, Salmos y Proverbios. Job, Salmos y Proverbios. Dice aquí que son los tres libros históricos, poéticos. Sin embargo, tenemos Eclesiastés y tenemos Cantares. Vamos a ver qué pasó. Estos son conocidos en la tradición hebrea como los libros de Emet, que significa verdad, debido a la profunda sabiduría y revelación que contienen. Tanto Job, Salmo como Proverbio. Eclesiastés y Cantares, hermanos, no querían incluirlo en el canon bíblico. Estos libros no querían incluirlo en el canon bíblico porque decían que no eran libros que constituían la fe o que construían una fe. Salmos pasó a ser el libro de los cánticos de Israel. Amén. Job, el libro que se leía, hermano, según los estudiosos bíblicos, Job es el libro más profundo de la Biblia y el más completo, que tiene todas las clases de literatura, muy diferentes. Prosa, poesía, épica, parábola, tiene todo. Y dice que es uno de los libros más profundos. No está muy claro quién escribió el libro de Job. No sabemos quién lo escribió. Muchos dicen que fue Abraham. Amén. Otros dicen que fue el mismo Moisés. Porque Job está en los libros poéticos, pero Job fue escrito primero que Génesis. Job fue el primer libro escrito de la Biblia. Quien escribió el libro de Job fue contemporáneo de Abraham. Y Abraham fue mucho tiempo antes de Moisés. O sea, los acontecimientos de Job es de una época del patriarcado. Y sabemos que ya Moisés fue un líder ya cuando el pueblo judío ya estaba construido. Amén. En el tiempo de Job, no. Es el libro más antiguo de la Biblia, es uno de los más profundos. Amén. Salmo es el libro más leído de la Biblia, el más largo. Son las canciones de Israel, escrito por varios escritores. David escribió 73, muchos dicen que fue 79, pero también hay salmos de Salomón y hay otras. Moisés tiene dos salmos también. Los salmos fueron recopilados, los salmos fueron recopilados con el tiempo hasta que se hicieron los 150 salmos. No son todos los salmos de David. Amén. A veces la Biblia dice salmo de David, pero al estilo David, como David, pero no directamente que David lo escribió. Y los proverbios, hermano, era la sabiduría de esos tiempos. Los proverbios eran, hermano, eh, uno de los libros más leídos porque eran como los refranes acumulados con el tiempo. La singularidad de la poesía hebrea.
La poesía hebrea, la poesía hebrea presente en gran medida en los libros poéticos, se distingue por la estructura única, alejada de la ritma o metros de otras tradiciones. Su belleza y profundidad residen en el paralelismo, una técnica que crea un ritmo y una resonancia especiales en el lector. La poesía hebrea, hermano, no es lo mismo que la poesía latina o la poesía de ahora. Amén. La poesía hebrea no tiene ni rima ni tiene métrica. Nuestra poesía tiene ritmo. Siempre el segundo verso se parece al cuarto y el primero al tercero. Y el fondo, amén, el fondo. Sin embargo, la métrica que son de seres, de cuatro estrofas, eh, versos, o sea, no es lo mismo. La hebrea tiene paralelismo. El arte del paralelismo está el paralelismo sinónimo. La segunda línea repite la idea de la primera con palabras diferentes. El paralelismo es lo que distingue a la poesía hebrea. Ejemplo, un paralelismo antitético. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Ese paralelismo antitético porque la segunda frase habla diferente a la primera o contradice a la primera. El paralelismo sinónimo, la primera frase aporta la primera. Ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedora se ha sentado. O sea, estamos viendo que la segunda frase y la primera dice casi lo mismo o completa la segunda. Y el tal paralelismo, el tal antitético que dice lo contrario, ¿verdad? Habla de dos cosas, el sinónimo y estos paralelismos y el sintético. El sintético lo que hace es que le da como un seguimiento. El sintético completa la segunda frase o el segundo verso, completa la primera. Eso es sinónimo. El antitético contradice y el sinónimo dice lo mismo, pero en otras palabras. Amén. Eh, esta forma poética no solo embellece el texto, sino que también refuerza la enseñanza teológica, haciendo que el mensaje sea memorable y profundamente impactante. O sea, hermano, que los paralelismos es lo que embellece la poesía hebrea. No tiene que ver con nada, con nada, con nada, con la poesía nuestra, la poesía hebrea. Amén. Bien. Salmos, el corazón de la adoración. Los salmos son las canciones. Ese salmo de, de- el salmo de Moisés, que él canta el cruce del Mar Rojo. Eso es hermoso. Amén. El libro de los salmos es una antología de 150 poemas que sirven como oraciones, canciones de alabanza, lamentaciones, himnos de acción de gracias y súplica. Esta colección refleja todo el espectro de la experiencia humana, desde la alegría más profunda hasta el lamento más desolador, siempre en relación con Dios. Hay un salmo que me encanta. eh, Jehová, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Eh, esa es un salmo, hermano. Amén. Todo el mundo lo sabe, qué salmo es ese. Amén. Hay muchos salmos hermosos que son cantados. Amén. Por el pueblo de Dios hasta hoy. Hasta hoy. Eh, Y eso eran las canciones de la antigüedad. Los salmos eran las canciones recopiladas a través del tiempo. Títulos significativos. Los encabezados títulos de los salmos, aunque no siempre canónicos, ofrecen información valiosa sobre el autor, el contexto histórico, el tipo de salmo e incluso inclusiones musicales. Aquí dice que los títulos, aunque no son canónicos, o sea,
Eh, la letrita negrita, la letra negra, hermano, que tiene cada encabezado en la Biblia, en el caso de los salmos, son importantes porque son como una guía, ¿verdad? Son una guía para la persona saber qué es lo que continúa, qué es lo que dice. Y aquí habla, ejemplo, un salmo dice, Salmo de David cuando huía de su hijo, Salmo de David cuando huía de Saúl, Salmo de Moisés cuando está, o sea, esas letras negritas no son inspiradas la mayoría, porque fueron puestas por lo que dividieron la Biblia en partes, las letras negritas, pero sí cuando vieron en capítulos. Recuerden que los salmos no tienen capítulos, ni Job, ni Salmo, ni Proverbio, ni Eclesiastés, ni Cantares, Job, no tienen capítulos, son canciones. Nunca diga capítulo 10 de Salmo, o Job capítulo 1, capítulo 2. No, se dice Job 1, Job 4, verso 1, verso 2, verso 3, Salmo 1, Salmo 10, verso tal, no versículo. La poesía no tiene capítulo ni tiene versículo. Los cinco libros poéticos, incluso hasta Lamentaciones, que es un libro poético, no tiene esa división de capítulo y versículo, sino que tiene versos. Amén. Salmo 10 del verso 1 al 5, un ejemplo. Proverbios 7 del verso 3 al 9, ejemplo. ¿Eh? Bien. Experiencias reales, muchos salmos se atribuyen a David, reflejando sus historias y arrepentimiento. Otros provienen de Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, entre otros. Aquí vemos varios escritores de los salmos que no solamente fue David. Amén. Los hijos de Coré, Salomón, Asaf, Moisés, y hay otros que son anónimos. O sea, los salmos no son todos. Salmo de David. No, hermano. David escribió 73. Lo demás, amén. Lo demás, que serían 77, fueron escritos por Moisés, por Coré, los hijos de Coré, Salomón, Asaf, amén, y también otros por anónimos, que no se sabe quién lo escribió. Uso litúrgico, los salmos fueron el linario y el libro de oración del antiguo Israel. Amén. Hasta hoy, hasta hoy. Y aquí tenemos el libro de Job. Amén. El libro de Job. La búsqueda en el sufrimiento. La búsqueda de sentido en el sufrimiento. Aquí vemos, hermanos, que una de las preguntas más difíciles que tiene la Biblia es por qué sufren los justos. Amén. Job, aquí habla la historia de un hombre que lo dio todo por el Señor, se sacrificó su familia, hacía ayuno por ellos, hasta que vino una conversación entre Dios y Satanás. Todavía Lucifer tenía acceso al cielo, a preguntarle a Dios, a hablar con él. ¿Ven? Entonces, hermano, aquí vemos lo que pasó. Un hombre que lo perdió todo, esperó en Dios y fue restablecido de todo lo que a él le faltaba. Amén. Entonces, ese gran tema, ¿por qué sufren los justos? Es un libro, hermano, muy completo, es un libro que tiene mucha, como dicen los estudiosos de la Biblia, uno de los libros más difíciles, es el libro más completo de la Biblia y es el más antiguo, escrito por un contemporáneo de Abraham. O sea, fue escrito primero que Génesis, que lo escribió Moisés. Cuando Job escribió, no se sabe si fue Job que lo vivió, un hombre llamado Job, o lo escribió él de un amigo que lo vivió, o alguien escribió ese libro de una historia que escuchó. Amén. La mayoría dicen que fue quien el que escribió el libro de Job, fue el mismo que le pasó el problema. Y es un libro, hermano, el que tiene más literatura, más lenguaje literario diferente. El problema del sufrimiento, Job desata la teología retributiva tradicional que asocia el sufrimiento directamente con el pecado, mostrando que la vida es más compleja.
el cristiano sufre. Muchas veces sufrimos porque tomamos malas decisiones. Muchas veces Dios permite que suframos para procesarnos y sacar mejores siervos y mejores siervas. Amén. Aquí vemos la soberanía de Dios, hermano, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Y vemos al final, hermano, la victoria. Job intercede por sus amigos y es restaurado. Cuando Job ora por sus amigos, cuando Job deja de cuestionar, maldijo hasta el día que nació, no a Dios, sino el día que él nació. Vemos el rechazo de su esposa, sus hijos mueren. Y Job, cuando ora por sus amigos, intercede, entonces es restablecido, fue más rico y tuvo mejor familia. Amén. Dios le dio una buena esposa, tuvo hijos, una gran familia. Proverbios, la sabiduría para la vida. El libro de Proverbios es una colección de máximas y aforismos que ofrecen instrucciones prácticas para una vida piadosa y exitosa. Hermano, Proverbio es un libro para leerlo y vivirlo. Es el libro, hermano, que tiene una, una demostración de lo que es la vida. Es un libro de mucha sabiduría. El Proverbio dice, el perezoso, lo que le pasa al perezoso, el que vive como la hormiga, un texto de los más antiguos que yo me aprendí cuando mi hermana mayor daba escuela dominical, que yo estaba pequeñito. Ese fue un texto de aquí. Ve la hormiga, oh perezosa, mire, mire su camino y sé sabio. Ve la hormiga, oh perezosa. Job es un libro de sabiduría. Acumulado también, el Proverbios es un libro de sabiduría, acumulado a través del tiempo. Su sabiduría abarca todos los aspectos de la existencia humana, desde las relaciones familiares, sociales, hasta la ética de los negocios y la importancia del autodominio. Aquí habla de la mujer sabia que edifica su casa, la necia la derriba. Habla del hombre prudente, ¿quién lo hallará? Y hermano, es un libro para la vida. El temor del Señor, el principio fundamental de toda la sabiduría, es el temor del Señor, temerle a Dios. Es el principio de ser un hombre inteligente y sabio. Tú puedes ser sabio, pero si no le temes a Dios, no eres sabio, tú eres inteligente, porque el principio de la sabiduría, donde empieza a ser alguien sabio es cuando teme a Dios, dice el texto bíblico. Es un libro para una norma de vida sobre los negocios, habla de todo. Contraste y elecciones. El libro a menudo presenta contrastes entre la sabiduría, la necedad, la justicia y la impiedad, animando al lector a elegir el camino de la vida. Guía para jóvenes, aunque es relevante para todas las edades, Proverbio está especialmente dirigido a los jóvenes, ofreciendo la orientación para construir un carácter sólido y una vida plena. Amén. Y una vida plena. De verdad, hermano, que es una gran bendición uno saber cómo cómo se debe vivir. Es el libro más especial, muy especial para jóvenes, para personas que están empezando la vida, porque es un libro que le muestra todo. Amén. Muestra todo. Cómo se debe de vivir. Amén. Eclesiastés, la búsqueda de significado. Aleluya. Amén. Los libros poéticos son cinco y son cinco joyas. El libro de Cantar de los Cantares fue un libro que no querían, no querían incluirlo en el canon bíblico, en el libro inspirado. Pero al final, hermano, lo incluyeron. Pero Eclesiastés, hermano, fue un libro muy amado por un libro de sabiduría. Amén. Eclesiastés, la búsqueda de significado. El libro de Eclesiastés, atribuido a Keolet, el predicador, es una reflexión filosófica sobre el sentido de la vida bajo el sol, a través de una exploración de riquezas, el placer, el trabajo y la sabiduría. El autor llega a la conclusión de que todo es vanidad, es decir, efímero,
y aflicción de espíritu. Hay hermano, Eclesiastés tiene un capítulo, no un capítulo, sino tiene, hermano, una parte que habla, Dios mío, hermano, cuando se oscurece el sol, lo que miran por la ventana, las puertas de afuera se cierran. Hermano, ahí hay un mensaje. Eclesiastés es un libro no muy leído, pero es un libro, hermano, hermoso. Es un libro, hermano, hermoso, hermoso. Un libro que tiene tanto que enseñarnos a nosotros. Todo es vanidad y todos los ríos van al mar y el mar no se llena y vuelve, hermano. Las nubes, es increíble. Las nubes vuelven arriba, llueve de nuevo. Es increíble, hermano, la sabiduría de este libro de Eclesiastés. Amén. Sin embargo, el libro no es pesimista, sino que conduce a una conclusión trascendente. El verdadero propósito de la vida se encuentra en temer a Dios y guardar sus mandamientos, encontrando alegría en los dones sencillos. Hermano, según los estudiosos bíblicos, eh, Salomón escribió este libro en su vejez. Aquí habla de un hombre que lo tuvo todo, de alguien que es, según lo estudioso, la mayoría de estudiosos dicen que este libro, hermano, el libro de Eclesiastés, es un libro de la vida de un hombre que lo tuvo todo. Dicen que Proverbio, que Cantar de los Cantares, fue escrito por Salomón en su juventud. Proverbio en su edad madura y Eclesiastés en su edad avanzada. Y él dice aquí, todo es vanidad. Todo es aflicción de espíritu, todo lo que el hombre se afana debajo del sol, todo es vanidad, toda aflicción de espíritu. Entonces, hermano, aquí lo que podemos ver es un hombre que lo tuvo todo, amén, y dice que fue sabio, que fue un predicador en Israel, y la mayoría de personas entendemos que el único hombre que tenía esos requisitos fue Salomón. Salomón. Sin embargo, el libro no es pesimista, sino que conduce a una conclusión trascendente, que todo es vanidad y aflicción de espíritu, que todo el que no se afana debajo del sol se queda, todo. Cantar de los cantares, el amor sagrado y humano. El cantar de los cantares es un poema de amor lírico, este amor que celebra la belleza y la pasión del amor humano entre un hombre y una mujer, interpretado tanto literal como alegóricamente. Este libro ha sido una fuente de inspiración y meditación sobre la naturaleza del amor. Hay dos clases, dos formas de interpretar este libro. Literal, del amor de un hombre y una mujer, literalmente, un amor, pero también una alegoría o una comparación. Y no querían este libro que pasara al canon bíblico. Incluso el libro de Enoch tenía más condiciones que este libro para pasar. Sin embargo, los estudiosos bíblicos, los judíos, dijeron, este libro no se puede quedar fuera del canon bíblico. Vamos entonces a alegorizar de que este libro es la alegoría entre Dios e Israel y entre Cristo y la iglesia. Una alegoría. Y lo interpretan cada parte del texto que habla casi del cuerpo de una mujer, los pechos de una mujer, los labios de una mujer, lo interpretan alegóricamente, lo espiritualizan el texto. Entonces, yo he escuchado, no se escuchan muchos mensajes. No sé si usted que está sentado ahí ha escuchado muchos mensajes de Eclesiastés. Si yo he escuchado dos, son muchos, porque casi nadie predica de este libro, porque es un libro muy profundo y parece el amor erótico. Incluso Martín Lutero dijo que este libro era paja, de que este libro no debía ser incluido. Y muchos autores
le dieron la veracidad de que sí, de que el amor de Dios, Israel o Cristo o la iglesia. Celebración del amor exalta la intimidad y el deseo, la alegría y la relación matrimonial, presentándola como un reflejo de la creación divina. Belleza poética con su lenguaje rico en imágenes y metáforas de la naturaleza. El Cantar de los Cantares es una joya literaria que invita a la contemplación. Es un libro, hermano, muy poco leído. Es raro que estoy leyendo Cantares, pero es un libro, hermano, que interpretado alegóricamente es un libro, hermano, bien profundo, bien profundo. Cuando usted invita a un predicador y le predica de Cantar de los Cantares, denle una buena ofrenda, porque es un libro bien profundo. Interpretación alegórica. Tradicionalmente se ha interpretado como una alegoría del amor de Dios por Israel en el judaísmo y de Cristo por la iglesia. Ya ese es en el cristianismo. Reflexiones finales de los agiógrafos o ketubín. Los agiógrafos, con su diversidad de voces y géneros, nos ofrecen una ventana a las complejidades de la fe y la experiencia humana, desde la sabiduría práctica de Proverbios hasta la profunda reflexión de Eclesiastés, pasando por el amor apasionado del Cantar de los Cantares y la confrontación con el sufrimiento en Job. Estos libros nos invitan a una relación más profunda y rica con Dios. Fundamentos para estos textos son esenciales para la fe. Comprenden la riqueza teológica y espiritual del Antiguo Testamento. Abordan temas universales como el sufrimiento, el amor, el propósito. Mire, hermano, un libro poético no se puede tomar para hacer una doctrina teológica, una doctrina para la iglesia. No es un libro para adoctrinar, son libros devocionales. Son libros devocionales. Usted quiere cantar y alabar, lea un salmo, cante alabanza. Tiene muchos problemas, hermano, lea Job. Usted quiere ver la profundidad, lea Job. Usted está enamorado y quiere dedicarle un texto a su esposa, a su novio, lea Cantar de los Cantares. Usted quiere caminar una vida sabia, lea Proverbios. Amén. Pero para hacer un libro doctrinal de un libro poético, no. Recuerden que los poéticos tienen paralelismo, sinónimo, sintético y antitético. El sinónimo es con la segunda frase, dice lo mismo que la primera, pero en otras palabras. El antitético contradice la segunda frase a la primera, como lo dije. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Ese es un antitético. Y el sintético, como ejemplo, Salmo 1. Pero entró al varón, tuvo un consejo de malo, no decía que no se sentado, sino que lo de Jehová. Él se va como explicando la segunda frase, explica como la primera. Amén. Son muy, muy, muy diferentes. Los agiógrafos, ecos de la sabiduría antigua. Bienvenidos a una exploración profunda de los agiógrafos, la tercera y última sección del canon hebreo. Este conjunto diverso de libros nos ofrecen una rica tapestría de sabiduría, poesía, historia y profecía, culminando en la promesa de un reino eterno, acompañado en este viaje para desentrañar sus mensajes atemporales y su relevancia perdurable con el tiempo. Los proverbios, la sabiduría del día a día, la sabiduría del día a día. Proverbio de Salomón, hijo de David, un título que ancla el libro en la tradición sapiensal como el rey más sabio de Israel. Proverbio habla, hermano, de la sabiduría y cómo deben caminar las personas. ¿Ven? El mashal es un dicho breve, incisivo y profundo que encapsula verdades universales sobre la vida y la moral. Sabiduría práctica, este libro ofrece consejos prácticos sobre conducta, justicia y cómo navegar
las complejidades de la vida diaria con integridad. Es un libro para, provee un libro para vivir bien. Es un libro para vivir bien. Diversidad de autores incluyen secciones atribuidas no solo a Salomón, hermano, sino también a Gur, Lemuel y los sabios de y los hombres de Ezequiel, mostrando una sabiduría colectiva. Aquí vemos, hermano, Ezequiel fue mucho tiempo después de Salomón, mucho tiempo, y le atribuyen a él también. O sea que Cantar de los Cantares no solamente, Proverbios, perdón, no es solamente de Salomón, sino que hay varios escritores, igual que Salmos. Cantar o cantar el poema del amor divino, conocido en hebreo como canción de canciones. Este libro es una obra maestra poética que celebra la belleza y la intensidad del amor conyugal. Amén. Aunque tradicionalmente atribuido a Salomón, su mensaje trasciende el romance humano, siendo interpretado a menudo como la alegoría del amor entre Dios y su pueblo y Cristo y la iglesia, hermano. Aquí muchos dicen no es Salomón el que escribió este libro. Lo digo porque, hermano, porque aquí habla también de un hombre que está enamorado, ¿ven? Y que tenía una viña, eh, como que no se compara mucho con Salomón, que era un hombre que tenía muchas mujeres, que parece un hombre. Dice que se enamoró de una mujer negra porque el sol la había hecho negra, o sea, por el trabajo duro. Soy negra porque el sol me miró. Entonces, aquí vemos el amor. Es posible que el mismo autor de Cantar de los Cantares haya vivido eso o alguien se lo contó o lo vivió de otra persona, como el libro de Job también. Eclesiastés, la búsqueda del sentido. El título en hebreo, palabra del predicador, nos introduce a una figura que refleja profundamente sobre la existencia. El libro, hermano, eh, hay algo que me encanta de este libro. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y esto es un recordatorio, hermano, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los agiógrafos que tuvimos, lamentaciones, dolor y esperanza en la adversidad. Si usted se da cuenta, hermano, eh, el libro de lamentaciones, que es de Jeremías, fue mucho antes del cautiverio, eh, y Lamentaciones, que fue prácticamente en el cautiverio, porque Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, lamentando lo que le pasó a Judá. Amén. Entonces, aquí podemos ver, hermano, que este libro fue mucho después de los libros de Salmos de David, fue mucho después. Entonces, aquí podemos ver que Lamentaciones no está dentro de los cinco poéticos, pero es poético. Muchos dicen que debieron ponerlo ahí en lado de Salmo o de Job. Dolor y esperanza en la adversidad. Cinco poemas. El libro de Lamentaciones consta de cinco conmovedores poemas que expresan el profundo dolor por la destrucción de Jerusalén y el exilio de Judá. Recuerden, hermano, que Jerusalén era la capital de Israel del sur y Samaria se convirtió en la capital de Israel del norte. Israel del norte, pues recuerde que Israel se dividió en dos partes cuando murió el hijo, cuando murió Salomón, Jeroboam, el enemigo de Salomón, eh, se fue a Egipto y Roboam, el hijo de Salomón, buscó consejo, los jóvenes lo aconsejaron mal, el país se dividió en dos, lo votaron, entonces Judá y la tribu de tanto Judá como Benjamín y Manasés lo tomaron como rey, siguieron la dinastía davídica, Dios le dijo que a David que no quitaría de él su trono, pero entonces las otras tribus, nueve tribus y media, buscaron un enemigo antiguo de Salomón y vino el reino llamado
llamado ya Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, gobernó Judá o el sur, y Jeroboam, el enemigo de Salomón, enemigo, reinó sobre en Samaria. Entonces, ese Samaria o Israel del norte fue llevado cautivo a Asiria y 150 años después fue llevado cautivo entonces Judá. Y eso son las profecías de Jeremías. Amén. Estructura acróstica, los capítulos 1, 2, 4 y 5 están construidos como acróstico, mientras que el capítulo 3 presenta un triple acróstico, demostrando una artesanía poética meticulosa. Lamento y esperanza a través de estas elegías o elegías, no herejía, elegías, se entrelazan el lamento, la confesión de pecado y un rayo de esperanza que emerge de la fe en la fidelidad y la misericordia inquebrantable de Dios, incluso en medio del juicio más severo. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos a Daniel, hermano, como le decía, Daniel es un libro profético, pero en la antigüedad, como era un libro de visión y cosas, como no estaba muy claro lo antiguo, lo pusieron no en los Neví, en los libros proféticos, como así está hoy, sino que lo pusieron los agiógrafos, la última parte de la división, como un libro con el mismo peso de Salmo y Proverbio, no un libro profético como Jeremías, como, como el libro del mismo Isaías, como Ezequiel, sino que lo ponen en un tercer párrafo, porque es un libro que tiene mucha apocalíptica. Daniel tiene mucha escritura apocalíptica. Recuerda que la apocalíptica es la clase de escritura que los símbolos representan acontecimientos. Una mujer vestida de sol, una bestia con 12 cuernos, con 7 cuernos, un macho cabrío. Eso no son animales en sí, son lenguaje literario llamado apocalíptica, donde, donde la estructura de las cosas, donde ese lenguaje representa acontecimientos. Esas imágenes representan acontecimientos, no directamente que es un animal en sí. Amén. Entonces, a menudo, eh, caracterizado con los profetas mayores, Daniel forma parte de los agiógrafos en el canon hebreo. En nosotros está como ya lo Neví, pero para los profetas antiguos está como lo que tuvimos, destacándose por su narración histórica y visiones proféticas. Este libro es único en su uso de dos idiomas. Es un libro, es único en su uso de dos idiomas. Arameo, utilizado para los pasajes que tratan sobre los imperios y naciones gentiles, es el único, ¿eh? Y hebreo reservado para las visiones, revelaciones relacionadas con el pueblo de Israel y el reino de Dios. El mensaje central de Daniel es claro. Dios gobierna sobre los reinos humanos, amén, y establecerá su reino hasta el fin. Daniel y Apocalipsis tienen mucha similitud. Aquí tenemos a este Nehemías, que aquí no están como los libros históricos, sino están dentro de los agiógrafos también. O sea, lo poético, Daniel, Lamentaciones, Esdras y Nehemías están en los agiógrafos. Amén. Ellos están en los agiógrafos. Y hay más todavía. Amén. Esdras y Nehemías, la reconstrucción de un pueblo. Este libro, mano, trata, Daniel, Esdras y Nehemías, trata de cuando el pueblo regresa del exilio en Babilonia. Recuerde que las demás tribus, las 9 tribus y media, no regresaron jamás. Incluso, hermano, estuve viendo que Israel sacó de la India, está sacando de la India una tribu de los judíos de la dispersión. Y sacó muchísimo, que son judíos antiguos de las tribus de Israel, de la tribu perdida de Israel, y ellos le construyeron casa, le dieron tierra cultivada y todo, hermano, y trajeron unos 60,000 personas que son de la tribu.
Ellos tenían la Torá, toda la cultura judía, pero ya con otra cultura hindú. Entonces, increíble. Y hay más países que ellos están buscando de las 12, de la 9 tribu y media perdida, y están regresando. Y la Biblia dice, Israel, hermano, todos regresarán a su tierra. Y no solamente de los judíos que vinieron de Israel, sino de los que hace miles de años se perdieron en el tiempo. Y esa es esa historia bien bonita. Yo estoy dando seguimiento a los judíos que están regresando, judíos antiguos. Incluso hay muchos apellidos que tienen que ver con tierra, que son de España, apellidos como Vega, un apellido Terrero, hay muchos apellidos, hermano, que son apellidos que son españoles, pero que son de las tribus de Israel perdidas, que vinieron a Europa muchos años atrás, pero son apellidos judíos. Y hay mucho, hermano, mucho. Quizá usted es uno de ellos. Amén. Quizá usted es uno de ellos. Están ahí. Amén. El retorno del exilio, el liderazgo de Esdras, guió a los judíos en el regreso a Jerusalén. O sea, ellos cada uno hizo su trabajo, diferente tiempo. Nehemías el constructor, Esdras el sacerdote y maestro del pueblo. Amén. Solo va a ver, era el príncipe, solo va a ver. El sacerdote era, hay uno ahí que tiene un nombre, Josué, sacerdote Josué, que no era Josué de la antigüedad. Hay miles de años de diferencia. Amén. Sino que cada uno, hermano, hizo su trabajo. Y los profetas eran Ageo y Zacarías. Eran los profetas, Nehemías el constructor, Esdras era el hombre del pueblo, el maestro, el sacerdote del pueblo. Y cada quien hizo su trabajo en su tiempo, hermano. No tienen que chocar los ministerios de maestro con el pastor, ni del pastor con misionero, evangelista. No tienen que chocar. Cada quien, hermano, tiene su trabajo. Amén. Y al que Dios le ha dado dos ministerios, tres juntos a la vez, que lo disfrute. Amén, que lo disfrute. Restauración de los Nehemías, con su visión de liderazgo, movilizó al pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén, un símbolo de protección, identidad y soberanía. Reconstrucción del templo, bajo la guía de Esdras y Zorobabel, el segundo templo fue reconstruido, restaurando el centro de adoración y la vida espiritual de la comunidad. Este pueblo construyó un templo, no como el templo de Salomón, amén, que tenía esa gloria, amén, ni como el templo de Herodes después. Incluso este templo no es contado bíblicamente, porque recuerde que dice la Biblia que el anticristo va a ser el tercer templo. ¿Cuál es el primero? El de Salomón. ¿Cuál es el segundo? El de Herodes, el grande, el tetrarca. ¿Y cuál es el tercero? El que va a ser el anticristo. Entonces, este templo no es contado como un templo en la escatología bíblica, pero fue un templo. No era tan bonito porque cuando el pueblo lo vio, habían ancianos que se habían ido de 10, 12 años, 15 años a Babilonia, 70 años después regresan, ya eran ancianitos, y cuando vieron ese templo empezaron a llorar, porque ya el templo de Salomón lo habían visto, que era hermoso. Y dice la Biblia que Dios le dijo, no se preocupen, que la gloria de este templo será mayor que la primera. Aunque sea un templo de madera, hermano, tu iglesia, sea pequeña, de cañita, en Ecuador, aunque sea, hermano, de bloque, sin elucir, sin empañetar, digo en los dos idiomas, hermano, si Dios está ahí y hay verdaderos adoradores, es suficiente. ¿Ven? Así, entonces, en el canon hebreo antiguo, este y Nehemías eran considerados un solo libro, resaltando la continuidad de la narrativa de la narración. Uno tiene que ver con la historia, como Nehemías y Esdras, es el libro que habla más sobre el templo, sobre la adoración del templo. Dice la Biblia en Esdras que cuando Esdras le leyó la ley al pueblo, que apareció, se había perdido, hermano, dice que el pueblo lloró. Y Esdras hizo inquirir la palabra de Dios. Es bien hermoso, hermano.
bien hermoso el libro de Esdras. A mí me encanta. Yo lo tengo ahí en audio y siempre lo escucho por la mañana. La riqueza de los agiógrafos, una síntesis. Sabiduría práctica, proverbio ofrece guía para una vida justa y piadosa. Restauración y fidelidad, Esdras y Nehemías documentan el regreso, la reconstrucción y la renovación del pacto. Qué lindo, hermano. El amor y devoción. Cantar de los Cantares celebra el amor humano y divino. Soberanía de Dios, Daniel revela el control divino sobre la historia y los reinos. Búsqueda de sentido, Eclesiastés aborda la futilidad, futilidad sin Dios y el verdadero propósito. Lamento y esperanza. Lamentación expresa el dolor y la confianza en la misericordia divina. Aquí podemos ver, hermano, que los libros que no están aquí, los libros que no están aquí, miren, si usted calcula estos libros que están aquí y usted busca los 5 libros, Génesis, Éxodo, Número, que se Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, perdón, Dios que sea este. Esos 5 libros, hermano, son la Torah. Los Nevín son los 3 profetas, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Y los libros de Josué, Jueces, Primer y Segundo de Reyes, Primer y Segundo de Samuel, esos libros, Isaías, el libro de los 12, esos libros son los Nevín. Y estos son los que tuvimos. Ya la Reina Valera lo divide mejor, profético, histórico, poético y el Pentateuco. Tema central de los agiógrafos: soberanía divina, la justicia, la esperanza mesiánica. Amén. Conclusión: la voz perdurable de los agiógrafos. Los agiógrafos o los Ketubín, la última división del canon hebreo, con su rica diversidad y profunda sabiduría, completan el canon hebreo, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida, la fe y el propósito divino. Desde la sabiduría práctica del proverbio hasta las visiones proféticas de Daniel y la restauración de Esdras y Nehemías. Estos libros nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias existencias y nuestra relación con lo trascendente. Su mensaje continúa resonando hoy, enfatizando la soberanía de Dios, la importancia de la adoración, la búsqueda de la justicia y la inquebrantable esperanza y el cumplimiento de las promesas divinas que culminan en la venida de Mesías y el establecimiento de un reino eterno. Aquí, hermano, podemos ver nosotros que el Antiguo Testamento, hermano, aunque no fue escrito para los cristianos directamente, fue escrito para los judíos, es la historia de un pueblo llamado Israel. Lo mismo que ellos pasaron, lo estamos pasando, lo podemos pasar nosotros. Y con la misma medicina que sanaron ellos, también nos sanamos nosotros. Amén. Y entendemos que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto con Dios y Israel y el nuevo pacto entre Cristo y la iglesia. Pero es imposible conocer el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. Amén. Pues hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Ahí terminamos la conclusión del Antiguo Testamento. Tenemos un libro de texto muy bueno, lo pueden buscar ahí en el canal. Amén. Y hermanos, entendemos que nosotros debemos cada día de escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Amén. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga más, mis amados. Espero que se encuentren